¿qué tal amigos, amigas? Una vez más estamos aquí delante de estos micrófonos reiniciando vuestras economías, reiniciando la economía de todo aquel que por distintas circunstancias pues está pasando por una situación difícil, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Aquí estamos para intentar ayudaros, con Bautista Asociados y con Fran. Muy buenas, bienvenido. Buenas, Javier. Dar esos consejitos, dar esa tranquilidad que seguramente muchos de los que nos estén viendo o escuchando necesitan, porque al final se trata de poner tranquilidad sobre la mesa. Correcto. Tranquilidad. Como decíamos en el pasado podcast, en este vamos a intentar poquito a poquito centrarnos en distintas cosas. Vamos a empezar por lo particular, vamos a empezar a hablar de particulares, gente, bueno, pues de nuestro vecino, nuestro cartero, gente que a nivel particular no lo está pasando bien, se encuentra con una situación económica difícil y está empezando a oír campanas. Alguien le habla en el bar, alguien se toma un café y le dicen: oye, pues hay una ley que es la ley de segunda oportunidad. ¿Qué podríamos decirle de esta ley así a nivel general? Si alguien te pregunta tomando un café: oye, Fran, he escuchado eso de la segunda oportunidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente se trata de un mecanismo de solución de insolvencia, es decir, que cuando tú llegas a final de mes y no puedes cumplir con tus obligaciones, el poder darle una vuelta a esa situación y adecuar tu realidad a tu economía. Bien porque vienes de algún tipo de problema coyuntural que no hayas podido controlar, o bien porque venga esto, todavía hay retazos de aquella gran crisis que hubo en el 2008, que todas estas herramientas al final se instalan un poco para salvar a toda esa masa de gente particular que se quedó un poco estancada, básicamente. Y tú, desde tu trabajo, ¿qué perspectiva tienes? Estamos grabando este podcast a finales de 2025. ¿Qué perspectiva tienes actualmente de esta situación? ¿Estamos en un bueno, en un mal, en un regular momento en cuanto a las economías particulares de la gente? Yo creo que las economías particulares de la gente siguen estando igual de bien y de mal que siempre, ¿vale? Lo que ha cambiado es que ahora hay mucha más gente que es capaz de solucionar sus problemas económicos a través de estos mecanismos que llevan 10 años ya en España y que en su momento costó mucho que se instaurara en el día a día y ahora ya se han convertido en algo bastante más natural, como pasa en el resto de Europa y bueno, y en Occidente, básicamente. Aquí en España siempre se ha criminalizado mucho la deuda. Sí. España fue de los últimos países en despenalizar la deuda, ¿vale? En cambio, pues tú vas a Francia, Italia, Estados Unidos, siempre han existido mecanismos de reestructuración y de volver a participar del tráfico económico-social, de salir de esa muerte social que supone pues tener una deuda inasumible y no tener nada con la que pagarla, ¿vale? Salvo que empeñas algún riñón, un ojo o algo, claro, ¿de acuerdo? Sí. Que es de lo que se trata, básicamente. Un montón de gente que tras el 2008... El clásico ejemplo, creo que lo hemos escuchado todos. Me han quitado la casa, un montón de ejecuciones hipotecarias, recordemos aquella época. Me quitan la casa, me quitan todos los bienes y encima me reclaman 30.000 euros que faltaban por pagar. O sea, claro, decir, sí. ¿En qué situación se queda esa persona? Pues esa persona ya no tiene nada, no va a poder pagar eso nunca, salvo que le toque la lotería. Entonces, esta herramienta se instauró en España por obligación de Europa, por cierto, no fue cosa nuestra, sino que es que nos obligaron en el 2015, precisamente para esa gente rescatarla y volver a que vuelva a participar del tráfico económico común, es lo que dice el preámbulo de aquel decreto 2015, sino que esa gente que está en el oscurantismo, viviendo en B, vuelva a participar del tráfico económico común. Y vuelva a colaborar del bien común. Vuelva a colaborar, que es lo que le interesa al Estado, vuelva a ser un activo y no un pasivo, ni más ni menos. Claro. Un juez del Mercantil 19, que viene mucho se reparte muchas tertulias, hizo una reflexión muy interesante, y es que el que se quiere tomar una caña se la va a tomar. Deba 100.000 euros, 1.000.000, 15.000. Si se quiere tomar la caña, se la va a tomar. Correcto. Si es que si se quiere ir de vacaciones, se va a ir. ¿Qué sentido seguir teniendo a esa gente la opacidad cuando tú la puedes volver a la activa, a que pueda tener cosas en nombre, a poder mover crédito, en fin, a pagar sus impuestos, a formar parte del día a día? Correcto. Claro, también vivimos o venimos, Fran, de una cultura donde se ha estigmatizado mucho el arruinarse. Sí, es como una losa social, ¿no? Una vergüenza. Sí, se asocia al fracaso. Bueno, es tan sencillo, quiero decir, arruinarse, entre comillas, ¿vale? Bastan muy pocos elementos para entrar en ese bucle, muy poquitos, muy pocos. Vamos a hablar de las familias en este podcast, el clásico ejemplo, un matrimonio es una empresa sólida entre dos socios que aportan a un patrimonio común. Claro, eso te permite acceder a cierto crédito
¿vale? Tú puedes emprender, pues, oye, una reforma, un coche, una casa mayor, en fin, unos estudios para mis hijos que quiero que vayan a un colegio más, lo que sea. Sí. Si ese matrimonio se rompe, eso no es una decisión económica, es sentimental, pasa todos los días. Y uno de los dos, por ejemplo, se lo toma peor que el otro, que es lo más normal del mundo también, caen los ingresos del uno, pues de repente lo que se sostenía por 2 sueldos, ahora es por 1, ya no es sostenible. Como no se toman las decisiones oportunas y cuando un matrimonio va a malas porque se ha divorciado, es muy complicado tomar decisiones acertadas, eso va al desastre. Claro. La respuesta fácil, Fran, es cualquiera puede acogerse a la ley de segunda oportunidad. Sí, cualquiera que cumpla los requisitos para poder exonerarse. Esto significa no tener antecedentes penales en los últimos 10 años, socioeconómicos, esto es estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental, delitos relacionados con lo económico, ¿vale? No, por ejemplo, una pelea en una calle, eso te da igual, ¿vale? Eso, no tener sanciones ni derivaciones muy graves de Hacienda y Sucesos de los últimos 10 años, que eso es un requisito bastante estricto que se está apaciguando un poco en los tribunales. Y en definitiva, bueno, pues no haber sido declarado, no haberte acogido al procedimiento en los últimos 10 años. Claro. Vale, no puedes estar constantemente. Que no esté buscando la tercera oportunidad. Correcto. Alguno creo que la ha conseguido. Cuidado, o sea, que alguno lleva del 2015 y ya ha cedido de nuevo allá. Y una duda que puede tener el que nos escuche o nos vea, Fran, ¿hay un mínimo de deuda a partir del cual podemos poner en marcha el procedimiento? No, el mínimo de deuda, bueno, vamos a ver, el mínimo de deuda, que no te cueste más el collar que el perro, por así decirlo. Evidentemente te va a costar más a los abogados que lo que te va, pues no. Tienes que tener, eso sí, mínimo 2 acreedores. Dos acreedores. Con un solo acreedor tú no te puedes acoger al procedimiento. El juzgado, porque la ley concursal exige pluralidad de acreedores. O sea, es como que la ley, cuando solo tienes un acreedor, ¿vale? Un banco o Hacienda o alguien a quien le deba dinero, te obliga a que negocies con él de alguna forma. Y si no llegas a un acuerdo con él, pues deja que él te embargue o tenga que hacer lo que tenga que hacer contigo. Ahora, cuando ya tienes 2, el concurso de acreedores nace para que haya justicia equidad entre todos los acreedores, para que, oye, si hay que repartirse los bienes de alguien, porque lo hagan equitativamente. Por eso te piden 2 acreedores como mínimo. Pero lo que es deuda, que es lo que me has preguntado, ya a partir de un número 10.000, 15.000 euros, es una cantidad que si tú no la tienes y no tienes perspectivas de poder ganarla porque tienes un salario bajo y unos gastos, cuidar de niños, etcétera, ya estás en una situación que te puedes exonerar. Entendemos que nosotros entendemos que sí, claro. Y de hecho las conseguimos, es decir, no hay problema con ello. El juzgado también lo ve así, aquí y en toda España. Vamos a seguir resolviendo dudas frecuentes. Seguramente la siguiente que esté pasando por la cabeza de muchos es: ¿esto cuánto me va a costar y esto cuánto tiempo me va a llevar? Pues depende y depende. La de cuánto me va a costar, hay una horquilla más o menos, yo te digo porque estuve trabajando en un despacho de Valencia a nivel nacional durante 7 años, ahora estoy aquí en Albacete, conozco a muchos compañeros que van al procedimiento, entre 2 y 4.000 euros con todos los costes te lleva por delante, porque al final el procurador es preceptivo, hay que hacer muchas publicaciones, te tienes que personar normalmente en muchos procedimientos de ejecución y dinerarios del cliente para suspenderlos, con Hacienda, con Seguridad Social, entre 2 y 4.000 euros te cuesta. ¿Vale? Esto es lo que nos cuesta el collar, como decías antes. Exacto. Entre 2 y 4.000 euros. Hablo de hacer las cosas bien y completas, claro. ¿Vale? Porque luego hay mucha publicidad que te dice, no, sí, la exoneración la tienes ya, pero si luego tu exoneración no vas al fichero moroso, si lo limpias, no has hecho nada. Si no limpias el CIRBE, no has hecho nada. O sea, si a las NEF y a Kifas no les comunicas eso, no has hecho nada. Yo hablo de hacerlo todo. Todo entre 2 y 4.000 euros, no debería costarte más de eso. Depende siempre también, luego, pues oye, si debe 15 millones de euros, pues seguramente claro, se te más, claro, seguramente. Y la duración, depende, ahí sí que depende de la mala suerte en este país de que según en qué provincia estés, pues te va a durar esto 3 meses, te puede durar 2 años. Porque, Fran, en este caso, en Albacete, que es donde estamos grabando este podcast, no estamos mal en este sentido, en tiempos. No solo no estamos mal, sino que yo creo que es el mejor jugador de España en eficacia, en rapidez y en pragmatismo. Es un jugador que ha entendido perfectamente el origen de la norma por y para qué es y no se pierden discusiones tontas procesales que en otros jugadores sí que está ocurriendo. Según en España, según donde caigas, vas a tener la suerte de poder terminar esto antes o después, porque detrás de los juzgados hay personas. Y las personas, pues unas son más eficientes y otras menos. Por este tema mágico del algoritmo y de las redes sociales, Fran, no puede estar viendo a alguien en Murcia o Alicante. Sí. Y desde su desconocimiento se puede preguntar:
¿yo podría llevar mi caso a Albacete para que fuera más rápido? Eso me lo pregunta gente y lo ha intentado hacer gente, pero hay un tema que es una cuestión jurídica, que es la competencia territorial de estos procedimientos. Ajá. Entonces, la ley nos dice que tú tienes que hacer esto en primer lugar donde tengas el centro económico de tus intereses y actividades, ¿vale? Entonces, tú puedes decir, bueno, soy murciano, venga, como el Albacete va rapidito, me voy para allá. Claro, entonces tú vas al procedimiento con la retaila de documentos que hay que presentar con la demanda, que es más de 20, la renta, por ejemplo, el padrón, en fin, y de repente empieza a aparecer en todos los Murcia, pues llegan aquí y digo, oiga, usted murciano, vaya que tiene 3 juzgados allí, usted y no nos sobrecargue aquí, por favor. Usted tiene que trabajar en su tierra, ¿no? Eso, son de esas cosas que hemos hablado en el anterior podcast, que es que la picaresca aquí en este procedimiento tiene las patas muy cortas. Al final está todo hecho para que, oye, cada uno haga las cosas donde las tiene que hacer. Te toca en una ciudad, por desgracia, más lenta, pues te tienes que aguantar. Retomo el lema casi de este podcast, reinicia tu economía, pero retomo también uno de nuestros grandes lemas: cualquier situación tiene arreglo. Y cualquier situación tiene arreglo, Fran, cuando la gente tiene... Tú decías que debemos tener un mínimo de 2 acreedores, pero lo normal entiendo que puede ser que tenga 4, 5, 6 acreedores, 6 deudas distintas que asfixian nuestra economía. ¿Todas se van a eliminar con la ley de segunda oportunidad? ¿O hay algún tipo de deudas? La gente estará pensando, las deudas con Hacienda, las deudas con Seguridad Social... ¿Todo se acoge a ese paraguas de la ley de segunda oportunidad? Hay excepciones. Hay deudas que no se exoneran nunca. Por ejemplo, una pensión de alimentos. Pensión de alimentos. Correcto. Si tú debes, por ejemplo, a tu exmujer y a tus hijos unas pensiones de alimentos por el divorcio y más, esas no se exoneran. Las cantidades derivadas de un delito, de la responsabilidad civil de un delito, tampoco se exonera, por ejemplo. Y luego, Hacienda y Seguridad Social tienen limitaciones. Hacienda, la ley nos dice que tiene una limitación de 10.000 euros y Seguridad Social otros 10.000 euros. Pero, y eso da para otro podcast entero, ¿vale? Es una limitación que está ahora mismo muy discutida. Hay bastantes ya juzgados en España, te puedo decir 6 ahora mismo, que ya han quitado esa limitación y que exoneran completamente. Albacete de momento no. Albacete de momento sigue aplicando esa limitación. Veremos a ver qué dice la audiencia y después veremos a ver qué dice el Supremo, que seguramente al final acabe eliminando esa limitación, como ya lo hizo en su día en la anterior norma. A nivel de consejo, Fran, seguramente te esté haciendo las preguntas que, como decías tú, los amigos me van haciendo por ahí. ¿Hay acreedores buenos y acreedores malos en este juego? ¿Es mejor deber a cierto tipo de organismos o entidades, unos sí, unos no? ¿Deudas malas, deudas buenas? Siempre es mucho mejor deber a un banco que deber a Hacienda y Seguridad Social. Eso los bancos lo saben. O sea, tú, por ejemplo, nos viene gente que debe 10.000 euros a Hacienda y antes de venir a nosotros a intentar ir al banco a pedir 10.000 euros para pagar Hacienda. Y lo que dice el banco, como es lógico, dice, no, nosotros no financiamos deuda pública. Claro. Pero es mucho mejor deber a un banco. Para que un banco te toque la nómina, tiene que puede tirar 2 años. Y según a ver qué juzgado cae. Y que no de con gente como nosotros que nos ponemos a suspenderlo. Pero Hacienda necesita pues, un mes. Más o menos, como no le pagues, enseguida hace apremio y enseguida va a tus cuentas ya todo. O sea que solamente con ese razonamiento ya te está diciendo por dónde tienes que ir. Claro. Imaginamos que todo va bien, la gente va a Bautista Asociados, acompañáis en ese proceso de en nuestra ciudad 3, 4, 5 meses, la ley de segunda oportunidad se pone en marcha y después la gente tiene algún tipo de, entre comillas, obligación, ¿te sujeta a algo esa decisión o este proceso? No. ¿En tu vida? ¿Te deja algo? La exoneración que se concede a priori es provisional, entre comillas. Es un provisional definitiva, me explico. Es provisional porque hay una serie de circunstancias que si se dan te la puede revocar algún acreedor. Cosa muy compleja que no he visto en 10 años, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, te toque la lotería, ¿vale? O que tengas una gran herencia. ¿Vale? Gran herencia me refiero a heredar de la duquesa de Alba, o sea, no una herencia de una casa con tus hermanos, lo típica, la clásica herencia. Son situaciones tan complejas que es que aunque se dieran, es tan complicado que un acreedor se entere o se quiera preocupar de eso para poder remover, que es que prácticamente no ha ocurrido. Vamos, yo no tengo constancia que haya ocurrido nunca, que se haya revocado una exoneración. No hay, Fran, ningún tipo de, no sé cómo denominarlo, no hay ningún tipo de rendir cuentas. De rendir cuentas o de, te ponen un cuño de, ha pasado por la ley de segunda oportunidad y a partir de aquí, no sé, no puedes volver a pedir un crédito. No, eso en absoluto.
Tú en el momento no hay nada en tu segunda vida, en tu segunda oportunidad, no hay nada que te lastre este Si proceso. tú haces las cosas bien y el servicio que te dan es completo, que es lo que te he comentado antes, y tu fichero moroso se limpia a fin de cuentas. Entonces tú acabas con tu CIRBE limpio. Entonces, cuando acabas con tu CIRBE limpio, si tú tienes unos ingresos, a ti te van a dar crédito allá donde vayas. Evidentemente, si tú te has exonerado de determinado banco o de una deuda, no puedes ir al día siguiente a pedir crédito porque te van a reconocer, oiga, ¿a usted qué hace aquí? ¿Vale? Pero mucha gente ha hecho este proceso para poder pedir un préstamo hipotecario y lo ha podido hacer y lo ha conseguido. Es decir, ha reunificado su deuda. También depende de la exoneración que optes. Está la exoneración con plan de pago, ya hablaremos de ella, que es así que te exige unos informes semestrales como que estás cumpliendo con tu plan, y a los 5 años hacer un resumen de todo lo que has pagado, en fin, que existen modalidades que sí te exigen más control. Pero una exoneración normal y corriente, si tú te exoneras. Y es a todos los efectos. Y para ir terminando en este podcast, nos quedan un montón de cosas que ir desgranando y ya vamos anticipando que vendrán en los siguientes podcasts. Pero sí me gustaría terminar un poquito diciendo, nos estamos dirigiendo en esta ocasión, en este capítulo, a los particulares, pero ¿qué pasa? Dedicaremos un podcast exclusivo para ellos. ¿Qué pasa si además alguno de los particulares que nos esté viendo es autónomo? Si entra una actividad económica, profesional de por medio. Si entra una actividad económica profesional de por medio, primero de todo, si tiene embargo está una situación mala, le urge casi más que al particular tomar este camino. ¿Por qué? Porque el particular que tiene una nómina, por así decirlo, tiene al final un límite de inembargabilidad. O sea, del salario mínimo interprofesional para abajo no le pueden embargar nada, ¿vale? Y a partir de ahí del doble, el 30%. Esto es, si cobra 1.500, pues le pueden quitar 80 eurillos, pero no le quita nada más. Ajá. Al autónomo, en cambio, que pueda deber a más acreedores, necesita la cuenta para operar. Quiero decir, necesita hacer transacciones, le pueden llegar embargos a sus clientes, o sea, le pueden fastidiar la actividad. Entonces, ese todavía tiene que más necesidad, y normalmente además ese sí que juega con Hacienda y con Seguridad Social, porque en particular no tiene por qué deberle nada a Hacienda y Seguridad Social, no es lo normal, pero un autónomo sí. Claro, perfecto. Entonces, ese sí que tiene que tomar herramientas cuanto antes, porque si no, como se le haga la bola muy grande... Aquí tenemos y vamos a emplazarnos a un futuro podcast que hablaremos solo de autónomos, que hay muchos seguramente, y además estamos en un momento quizás económicamente delicado para el mundo autónomo, donde en ese perfil de te pueden ir mal las cosas y con 2 malas jugadas puedes verte en una mala situación, si eres autónomo incluso... Sí, autónomo y pequeño empresario. Sí. Porque al final el pequeño empresario no debería estar amparado por la responsabilidad limitada de una sociedad limitada. Y eso automáticamente todos los bancos se encargan de desmontarlo en el momento que te hacen avalar cualquier préstamo que pidas como es él. Entonces ya pues te conviertes en un autónomo más que tiene que presentar cuentas anuales. Básicamente es eso. Pero bueno, que los pequeños empresarios y demás que avalan personalmente y que encima si ya... Como encima no hayan tomado la precaución de hacer separación de bienes y estén casados en gananciales con la mujer, es que claro, es que toda la pelota se vuelve para la mujer también. Correcto. Hay quien ha puesto a los hijos para avalar cosas, bueno, en fin. Jugadas que al final... Todo eso, cuanto antes lo atajes mejor, porque como dejes que todo eso se extienda... El melón es impresionante, pero bueno. Bueno, pues seguiremos hablando fijaos la de cuestiones que sacamos sobre la mesa y que quedan pendientes para futuros podcasts, pero tranquilos amigos, ir siguiéndonos, ir suscribiéndonos, seguidnos en redes sociales, porque al final iremos resolviendo todas esas dudas que al final, Fran, buscan ayudar a la gente. Correcto. Vamos a ello y seguiremos haciéndolo. Fran, hasta la próxima ocasión. Nos vemos delante de esos micrófonos. Muy bien. Un saludo, adiós amigos.